De nuevo, muchas gracias al comité científico, muchas gracias a ustedes, realmente es una jornada maratónica. Voy a tratar de hacer esto lo más práctico posible. Una vez me dijeron de que es muy curioso ver a una persona que se emocione por hablar de hueso, pero realmente esto es muy bonito, es mi raíz. Entiendan todas las charlas de osteoporosis que escuche, de- porque muchas veces oímos nombres y apellidos y no sabemos, pero es relativamente sencillo. De una manera, es lo que me están pidiendo hacer de manera difícil, pero lo vamos a hacer de la manera más fácil. Recordar principalmente que el hueso no solo es un marco estructural, el hueso es un órgano vivo, es un órgano que tiene que ver con la parte de pH, tiene que ver la parte con los reservorios minerales, tiene que ver la parte estructural con protección. Entonces, realmente tenemos que tener un concepto más amplio de hueso y no es solo un aspecto estructural. El hueso se puede dividir en dos grandes grupos o en dos grandes partes. El cortical, que es la parte externa, que es la más sólida, que es la cobertura, el periósteo, y la parte interna, que es la que vemos mucho en las fotos de osteoporosis, la parte trabecular, cuando nos enseñan esa foto de osteoporosis que está disminuida con respecto a un hueso normal. Tener claro que actúan diferente, funcionan diferente, pero realmente es un único órgano. Vamos a hablar de tres células, que realmente son dos células, pero esto es el pilar de toda la fisiología ósea y de aquí se origina toda la patología. Osteoblastos. Los osteoblastos son los principales formadores de la matriz ósea y eventualmente de la mineralización. Son los que tienen que ver con calcio, fósforo, son mononucleados y dependiendo de la etapa los vamos a ver que son aplanaditas o gorditas. Estas son fotos de microscopía electrónica, entonces si nunca han visto un osteoblasto, pues les presento un osteoblasto porque realmente son células muy lindas. Algo muy importante es de que los osteoblastos se convierten en la otra célula que es del hueso, que es el osteocito, y el osteoblasto coordina y regula el osteoclasto. Entonces realmente podemos decir que el osteoblasto es la célula principal tanto de la absorción ósea como la formación ósea. Vean qué importante, al final dice, tiene receptores de PTH y estrógenos. Entonces ya de ahí, cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal, entendemos por qué, bueno, si el osteoblasto tiene receptores de estrógeno, el estrógeno estimula un osteoblasto. Tal vez por ahí es de que el estrógeno favorece la protección osteoporótica. Un concepto como eso ya nos hace entender por qué la terapia de reemplazo hormonal que acaba de mencionar el doctor David nos es protector precisamente para la osteoporosis. Esto tiene todo un proceso de diferenciación, pero vean que ahí viene otro par de nombres muy conocidos, rank L, rank ligando, lo vamos a escuchar y lo vamos a hablar un poquitito más en osteoclastos, pero es importante, ¿por qué? Porque el osteoblasto estimula, define o no la formación y la diferenciación del osteoclasto. OPG, osteoprotegerina, lo escuchamos muchas veces en terapias, hay terapias potenciales que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque el osteoblasto también libera la osteoprotegerina, que protege el hueso, y ya ahorita vamos a entender cómo. Pero si vamos siguiendo una secuencia de estas palabras y sabemos de dónde viene, vamos a entender inclusive la patología y la farmacoterapia. Esto es un osteoblasto, vean que ya no se tan gordito, sino que se está aplanando porque el osteoblasto en la segunda etapa de su vida se inmersa, se mete al hueso, a la matriz celular, y ese que se convierte en osteocito. El osteoblasto tiene este sistema, que es el sistema WNT, WNT. Con esos nombres tal vez nos cuesta saberlo, pero resulta que el sistema WNT, que es un factor súper promotor de la formación ósea, tiene una inhibición natural biológica que es la esclerotina. Y cuando escuchamos esclerotina, uno dice, me suena que lo he escuchado en algún momento, porque resulta que el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal nuevo, muy potente, inhibe la esclerotina. Entonces resulta que si entendemos que el sistema WNT, el sistema WNT, es osteoformador, la esclerotina más bien bloquea la formación de hueso. Si bloqueo un bloqueador, dejo libre la vía osteoformadora. Y por eso el romosozumab, además de proteger la osteoabsorción, promueve, fomenta la formación ósea. Osteocitos. Es el osteoblasto ya diferenciado
Vean cómo se ven aquí aplanaditos, porque realmente hacen una matriz, hacen una red en la parte interna. No es exactamente lo que nosotros vemos como trabéculas óseas, pero realmente son los que componen la trabécula. Vean cómo vamos a entender lo que nos acaba de decir el doctor David, mecanorreceptores. Precisamente nos acaba de decir que la persona obesa tiene un factor protector sobre el hueso. ¿Por qué? Porque el hueso tiene mecanorreceptores. Resulta que a estos pacientes con osteoporosis no le debemos decir que se quieta, debemos decirle camine, haga ejercicio, porque ese impacto, ese golpeteo es lo que va a formar más hueso. Entonces, esto nos llega a permitirnos entender por qué una persona obesa tiene un hueso más fuerte, porque una persona que tiene ejercicio de impacto como caminar o correr tiene más hueso que una paciente que hace ejercicio como natación. Estos osteocitos detectan precisamente eso. Interesante. Pueden sufrir apoptosis, perdón, por depresión de estrógeno o por glucocorticoides. Y resulta que ahí entonces entramos en por qué nuestros pacientes, especialmente con enfermedades autoinmunes, pacientes asmáticas, que utilizan esteroides por largos plazos, tienen mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, ¿por qué una asmática tiene más riesgo de osteoporosis? Porque el uso prolongado de glucocorticoides en las crisis asmáticas nos va a favorecer una apoptosis espontánea de los osteocitos, debilitando las trabéculas. Vamos entendiendo el porqué de las cosas. La fisiología es la clave a entender. Entonces, es lo que yo quiero transmitirles. Estas son las trabeculitas que se van formando y vean que los osteocitos se van uniendo entre ellos, realmente hacen una red. Y si también esta foto es de las que más me encantan de fisiología, si se recuerdan de los famosos gap junctions, que eran un concepto teórico, los gap junctions están formados por dos conexones y los conexones están formados por 6 diferentes moléculas y estos gap junctions giran un poquitito y realmente abren o cierran ese conducto y literalmente forman un poro de una célula a la otra. Y precisamente a través de gap junctions es que los osteocitos se pueden pasar calcio y fósforo de una célula a la otra y eventualmente excretarla a la circulación sanguínea. Porque resulta que acabamos de decir que el hueso es una reserva para hueso y fósforo, para calcio y fósforo. Así es como el osteocito logra transportar calcio de diferentes células y llevarla a la circulación sanguínea. Y la tercera célula, osteoclasto. El osteoclasto es lo opuesto, si queremos verlo así, al osteoblasto. El osteoblasto forma hueso, el osteoclasto degenera, degrada o se come el hueso. Esta foto es donde queda la vacuola del osteoclasto cuando ya pasó, donde ya migró. Esto literalmente va migrando en la parte cortical del hueso y va causando vacuolas y degeneración ósea. El osteoclasto es una célula multinuclear, se encargan de la resorción, al final solitas se mueren y tienen un concepto de vitronecrinas que hacen como un sello. Recuérdense esos sellos que tenemos a veces en los baños, cuando uno pone un shampoo que se hace un vacío, esa copa de succión, eso es un osteoclasto. Hace un sello, un vacío, y precisamente ahí vamos a ver ahorita que libera un montón de hidrogeniones y causa esta lesión. Ahora sí, vean qué interesante, hablamos de osteoclastos y comienzan a aparecer letritas conocidas como rank ligando interleuquinas. Entonces resulta que ahora entiendo que esta formación del osteoclasto tiene que ver con el osteoblasto, porque ¿quién es el que está liberando el rank ligando? El osteoblasto. Y todo se comienza a juntar. Esta gráfica resume fisiología ósea y la osteoporosis. Aquí nos podríamos quedar todo el día, pero por la hora no lo vamos a hacer. Aquí abajo está el osteoblasto que libera rank ligando. El rank ligando va a activar a que el osteoclasto se madure y eventualmente haga su actividad. Entonces, vean qué interesante, el osteoblasto está promoviendo que se te deteriore o se degenere el hueso. Pero es porque detrásito viene el osteoblasto a reparar eso y hacer un hueso más fuerte, un hueso nuevo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucha resorción ósea, el mismo osteoblasto libera osteoprotegerina. Vamos a proteger ese hueso. Y la osteoprotegerina se une al rank ligando, es un ligamen natural, de manera que no se estimula el osteoclasto. Eso me suena muchísimo a un medicamento que se llama denosumab, porque ahorita vamos a ver en las últimas filminas que el denosumab actúa sobre el rank ligando y bloquea precisamente esta vía que estamos hablando acá. Entonces, muy interesante cómo todo esto está ligándose porque uno va a controlar al otro. Esto es un osteoclasto
Estos son las vitronecrinas y las integrinas que hacen el sello, y aquí adentro libera, la célula excreta a través de vacuolas precisamente hidrogeniones, la fosfatasa alcalina resistente y las lisocimas, y comienzan a degradar el hueso y precisamente dejan a su paso una vacuola. Entonces tenemos 3 células óseas principalmente, de eso se compone el hueso, de eso funciona el hueso, y entonces vamos a entender de que el hueso no solo es algo estructural, no solo podemos hablar de osteoporosis y fracturas, hablamos de que el hueso es un reservorio para calcio y magnesio. Acabamos de escuchar que el magnesio participa también en el funcionamiento muscular, por eso hay una dupla hueso-músculo. Función estructural y protectora, evidentemente. Es un depósito para un montón de factores de crecimiento. Tiene una reserva de ácidos grasos en la médula ósea. El equilibrio del cuerpo es la segunda determinante del pH de nuestro cuerpo. Ayuda como un lugar de almacenamiento de metales pesados para desintoxicar nuestro cuerpo, y contiene un montón de variedades de factores de crecimiento, no solo óseos, sino musculares. Ahora sí, tenemos un hueso, una estructura, un órgano compuesto por 3 células, y ya más o menos entendemos cómo funcionan entre ellas. Ahora sí, hay diferentes factores que van a modificar cómo se comportan estas células, y vamos a hablar de solo 3, porque estoy seguro que todos acá hemos escuchado de la paratormona, y cuando hablamos de osteoporosis en diagnóstico diferencial medimos paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Básicamente, lo que va a tener que hacer es regular el nivel de calcio del cuerpo, y tiene un orden inverso con respecto a la calcemia. Entonces, cuando el calcio está bajo, la paratormona sube. ¿Por qué? Porque la paratormona quiere regular ese calcio, quiere llevar calcio a la circulación sanguínea. Pero ¿cómo lo hace? Aquí va a aumentar la resorción ósea, va a aumentar la degradación del hueso para que quede calcio libre y se transporte a vía sanguínea. Entonces, la PTH elevada quiere aumentar el calcio en sangre, precisamente para la función metabólica, pero ¿de dónde saca ese calcio? Degradando el hueso, descomponiéndolo, y ahora sí, tome su calcio. Y además va a tener un efecto sobre el riñón, favoreciendo que no se excrete ese calcio, entonces disminuye la excreción de calcio. Y además, junto a la vitamina D a nivel intestinal, va a aumentar la reabsorción de calcio. La PTH realmente está protegiendo la homeostasis del cuerpo para subir el calcio, pero lo está haciendo a expensas de el hueso. Entonces, cuando nosotros vemos una PTH elevada con un calcio normal, usted no le puede decir a esa persona, su calcio está bien, pero es porque la PTH está degradando ese hueso. Y ahí es donde vamos a entrar en que precisamente tenemos que tratar a estos pacientes. No me voy a entrar en la patología de hiperparatiroidismo, pero con solo eso vamos entendiendo por qué le vamos a dar importancia a la medición de la PTH. Está metabolizado en riñón y hígado, y vean qué interesante, la misma PTH estimula a los osteoblastos a liberar ¿qué? Factores mesencamatosos de maduración del osteoclasto, perdón. La otra que escuchamos un montón es la calcitonina. Resulta que si queremos verlo prácticamente de una manera muy sencilla, la calcitonina podría ser lo opuesto a la PTH. ¿Por qué? Porque más bien la calcitonina se actúa cuando precisamente el calcio está elevado. Entonces la calcitonina quiere bajar ese calcio. Entonces, precisamente el efecto es inhibir a los osteoclastos. Entonces le dice al osteoclasto, no me degrade más hueso porque no quiero más calcio en la sangre, ya tengo suficiente. Obviamente no hablan así, pero esa es la versión latina. Disminuye la osteólisis osteocítica, que es que el mismo osteocito se está entrando en apoptosis, y entonces hace que estas células no hagan apoptosis, vivan más, y precisamente no hay destrucción. Esto tiene que ver precisamente con una secreción a nivel de tiroides, con la calcemia, y va a inhibir la resorción ósea, aumenta la extracción de calcio y de fósforo y disminuye la calcemia. Es prácticamente lo opuesto a lo que tenemos la PTH. Pero entonces por eso tenemos que ir viendo qué es el factor cuando vemos a una paciente con patología. Y el tercer factor que tenemos que tener claro es la vitamina D. Precisamente en esta charla, en este congreso hay un montón de charlas de vitamina D, y tenemos que tener varias cosas claras. Aumenta la absorción intestinal de calcio, disminuye la excreción renal de calcio y de fósforo, aumenta la calcemia, estimula por sí misma a los osteoblastos. Acabamos de escuchar la charla de Ascanio donde mencionaba que la suplementación con solo vitamina D
hay estudios que muestran que puede mejorar un poquitito la densidad mineral ósea. Esta es la vía, porque la vitamina D per se actúa sobre el osteoblasto. Entonces, esto es para entender todo lo que vamos a escuchar de osteoporosis. Estimula la mineralización, promueve la transición de osteocalcinina de manera que aumente el efecto global, es aumentar el calcio y el fosfato disponible para la mineralización ósea. Entonces, la vitamina D actúa no solo a nivel del calcio, sino propiamente en el metabolismo del hueso. La vitamina D no es solo para que el calcio se absorba, sino es para que el hueso se forme bien. Y entonces, entramos en la recta final de la charla. Tenemos varios conceptos donde tenemos células que están formando hueso, células que están degradando hueso, tenemos factores externos como la PTH, como la calcitonina, como la vitamina D, que están modificando este metabolismo, y entramos al concepto de resorción ósea, la remodelación ósea. Y esto simplemente es un proceso donde se remueve el hueso viejo y se agrega un hueso nuevo. Depende de la función acoplada, una unidad de remodelación va a durar de 2 a 8 meses. 5 al 10% del esqueleto se renueva anualmente. Entonces, por eso también vamos a entender que algunas medicinas utilizadas a largo plazo, osteoformadores muy agresivos que no permiten que el hueso se recambie, más bien pueden aumentar el riesgo de fracturas. Porque realmente tenemos que mantener esta remodelación ósea cambiando este hueso viejo por un hueso fisiológicamente nuevo. Y aquí entramos precisamente a entender un poco mejor esta gráfica, porque entonces entendemos cómo el osteoblasto se convierte en el osteocito y realmente aquí viene el osteoclasto adelante. Entonces el osteoclasto va degradando este hueso, pero atrás viene un osteoblasto haciendo hueso nuevo. Y es este osteoblasto el que está guiando el que va adelante, que es el osteoclasto. Entonces, el principal, el osteoblasto, le está diciendo al que va adelante, váyame quitando el asfalto de esa carretera porque yo vengo aquí poniendo el asfalto nuevo. ¿Y cómo lo regula? Con el rank ligando. No me quiebre mucho asfalto, voy a liberar osteoprotegerina para proteger ese hueso. Y así es como vamos a ir ciclando un hueso y se da el ciclo una y otra vez. Y de esta manera hablamos de que del 5 al 10% del hueso se remodela cada año. Esto ya lo mencionamos. Esto es, evidentemente, el osteoclasto. Y estas son las vacuolas que van quedando a lo que el osteoclasto va migrando y literalmente. Si tuviera una ampliación de esta foto, aquí atrás debería venir un osteoblasto. Este es el resumen de lo que les acabo de explicar. Entonces, si tienen algún estudiante que no les cae muy bien, les regalo esa gráfica y simplemente les pide que se los explique en el examen final de medicina o de ginecología o osteoporosis. Pero realmente aquí están todos esos factores que estamos hablando, interleuquinas, factores de crecimiento, vitamina D, calcitonina, PTH, calcio, fósforo, magnesio, interleuquinas, ranks, todo esto. Ahora sí, y quedan 4 filminas para precisamente poner en factor clínico lo que estábamos hablando. Vamos a hacer un ejemplo. Enfermedad de Van Bunchen. Probablemente, yo nunca he visto un caso, es una enfermedad genéticamente definida, está clasificada como una de las enfermedades raras. Pero ¿qué pasa en esta enfermedad? Simplemente hay una sobreexpresión de la esclerotina. Ya con solo eso, yo esperaría que ustedes entiendan por qué estos pacientes tienen aumento de fracturas y enanismo. ¿Por qué? Porque resulta que acabamos de decir, si hay una sobreexpresión de la esclerotina es la que bloquea el sistema Wnt. Y el sistema Wnt es el que forma hueso. Entonces, si es del nacimiento, donde hay una formación de hueso, y acabamos de ver en las 2 charlas previas cómo el hueso se va a definir a nivel pediátrico y va a tener esa masa máxima a los 30 años, si este fenómeno no se dio porque está bloqueado por las esclerotinas de nivel pediátrico, ¿qué va a pasar con ese hueso? No se forma. O es un hueso de pésima calidad. Entonces, realmente esto se comporta, no es osteogénesis imperfecta, porque eso es un problema de mineralización, pero se parece como un primo hermano. Entonces, el entender, porque yo no manejo a estas pacientes, pero el entender de que es por un defecto de la esclerotina me hace claro y decir, ok, yo recuerdo que un doctor de Costa Rica en algún momento me dijo que tenía que ver eso con la formación ósea, y entendemos el porqué de las cosas. El denosumab, que hablamos que es un bloqueador o un captador del rank ligando. ¿Qué es lo que hace? Precisamente bloquear la acción del rank ligando. Y dijimos que el rank ligando lo que llega es
a activar o a madurar el osteoclasto, termina de diferenciarlo. Entonces, si estamos captando más rank ligando, precisamente el osteoclasto se activa menos y por ende hay menos resorción ósea. Entonces me da chance que el osteoblasto que viene atrás genere más hueso y por eso vemos una mejoría en la osteoporosis con estos pacientes. El romosozumab no lo voy a repetir porque acabamos de mencionar lo que tiene que ver con un bloqueo de esclerotina. Pero entonces vamos entendiendo por qué los medicamentos funcionan. Este ya se los adelanté un poquitito, porque los glucocorticoides causan la osteoporosis. Entonces, ¿por qué esos pacientes lúpicas? Porque esos pacientes de artritis reumatoidea, que el doctor David nos acaba de explicar que la artritis es algo articular. Pero ¿por qué el tratamiento para quitar esa inflamación nos va a dar una osteoporosis? Porque resulta que los glucocorticoides aumentan la apoptosis del osteocito y el osteocito es el que compone la matriz ósea y por ende ese hueso va a estar debilitado. Entonces, tenemos que tener cuidado con los glucocorticoides. De hecho, cuando ustedes hacen la estratificación de las pacientes, el uso de glucocorticoides las convierte en alto riesgo. ¿El hiperparatiroidismo como tal puede causar osteoporosis? ¿Sí o no? Pues sí. Porque si nosotros decimos, simplemente es una glándula que tiene que ver ahí con el calcio y la vitamina D, resulta que acabamos de entender que el hiperparatiroidismo, si hay PTH perennemente elevado, aunque sea por un factor benigno, va a estar estimulando un aumento de calcio como degradando el hueso. Y por eso los pacientes con patología tiroidea e hiperparatiroidea tienen mayor riesgo de osteoporosis. Esto es fisiología, esto es fisiopatología y esto es el pilar de nuestras cosas. Entonces yo siempre los invito a echar un paso atrás porque nosotros podemos entender todo lo que estamos escuchando. Entonces, pongo esta segunda lámina porque yo esperaría que la segunda vez que la vemos uno dice, algo entendí, algo me quedó y ya no le tenemos miedo a esas palabras de esclerotina, osteoprotegerina, de rank ligando, de PTH, de calcio. A veces las barreras son mentales, no son tan físicas. Entonces estamos amarrados a cosas que realmente no nos están deteniendo. Y eso lo aplico no solo para la medicina, sino para la vida, para que hagamos las cosas que queramos y podamos ayudar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.